Bueno, hoy vamos a hablar de las instituciones inútiles que tenemos en otros países, de las que tienen un gran presupuesto asignado y no producen ningún beneficio y cuesta mantenerlas, sobre todo cuando estamos atravesando épocas de crisis económica, de crisis social, y entonces de crisis políticas. Y entonces hay instituciones que son tradicionales, pero que ya son obsoletas, o sea, no tienen función, no tienen nada que ver con estos tiempos. Y entonces una de esas instituciones de importancia y costo son las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas de nuestros países, si no se reconforman, si no se reinventan, si no adquieren otro posicionamiento, pues son un cargo enorme para nuestra sociedad y para nuestro presupuesto. Vamos a hablar de eso entonces. Y claro, los mercaderes de la guerra siempre han sustentado hipótesis de conflicto. O sea, siempre había una posibilidad de un peligro, de una invasión, de una guerra con un vecino. Sobre todo, una cosa absurda en estos tiempos en Latinoamérica, donde todos los países tienen problemas económicos y sociales ilimitados. Pero se ha mantenido el mercado de la guerra porque ha sido negociados extraordinarios y posibilidades de corrupción sin límite, porque quien controla, ellos tienen un presupuesto extraordinarios asignados por congresos que son funcionales a los intereses de los mercaderes. Entonces, hoy ya eso ha desaparecido. Hoy pensar en una guerra, sobre todo en Latinoamérica, como un país vecino, es un absurdo, sería una cosa de un demente, porque hoy las guerras ya son distintas, las guerras son contra el hambre, contra las enfermedades, contra la pobreza, contra la ignorancia, contra todas esas cosas, contra la salud, contra las pandemias. Entonces, queremos nosotros desde el pueblo hacer un llamado, una advertencia, y voy a empezar por mi país. O sea, no puedo hablar de los otros países porque no tengo derecho y sería impropio. Voy a hablar de la Marina Argentina, o sea, la Secretaría de Marina o el Ministerio de Marina, creo que es Secretaría. Pero claro, tocar a la Marina en la Argentina es tocar un sector del privilegio que es intocable, porque ellos descienden de una clase social creada específicamente para ocupar un puesto preponderante en los intereses de la nación. Nosotros no somos historiadores, pero conocemos la historia. O sea, una cosa es ser historiador, otra cosa es no conocer la historia. La Marina en la Argentina fue creada en el tiempo de la independencia. Quizás sea bueno recordarlo para muchos que tienen memoria, pero que no saben los entramados que produjeron determinados hechos históricos. España estaba siendo asediada por Napoleón y había abandonado prácticamente a sus colonias, y los ingleses vieron una oportunidad extraordinaria para independizar a los países y comerciar. Ellos tenían exceso de producción en la era industrial y además querían quedarse con todo el continente, como al final entre ellos y Francia lo lograron. Entonces, la independencia en la mayor parte de nuestros países, nadie la ignora cómo se originó, cómo fue financiada, cómo fue planificada y qué intereses se intervinieron. O sea, España había estado 300 años dominando el continente desde la invasión, o sea, lo que ellos llamaban la conquista. Pero cuando hubo necesidad de independizarla de España, y hubo que crear fuerzas militares realmente de relevancia y que enfrentaran a las fuerzas españolas, que eran un potencial enorme bélico. Las escuadras marinas de España eran terriblemente peligrosas, además de sus ejércitos. Entonces los ingleses desplazaron personalidades de su marina, de su oficialidad. El padre de la patria nuestro es un inglés, el almirante Guillermo Brown. O sea, él fue el que organizó
la Marina Argentina, o sea, el primer marino histórico. Entonces, pero el tema es ese. Ahora, como dije antes, nosotros no vamos a hablar de historia porque ese es otro parámetro que no tiene nada que ver con esto. Pero desde entonces la Marina se creó con una élite. Ellos tienen una cantidad, incluso en sus uniformes, y una cantidad de señales que representan a la Marina de Nelson. O sea que hay conexiones todavía en el tiempo. Pero ya la Marina hoy no tiene ninguna función útil. Y si tuviese alguna función que cumplir hoy en la Marina en la Argentina, tienen el Atlántico Sur, que son 2.000, casi 3.000 kilómetros de mar austral, que tuvieran una oportunidad extraordinaria para cuidar que no vengan flotas pesqueras piratas chinas y de Asia a pescar en las aguas argentinas. Y esa sería la única misión que tendría preponderancia la Marina hoy en la Argentina, lo cual no tiene, ni siquiera se ha oído hablar de eso. O sea, se patrulla con una prefectura, una institución secundaria, pero se patrulla con una patrulla sola 3.000 kilómetros de mar austral y miles de barcos pescando prácticamente en las riberas de la Patagonia. Entonces, nosotros tenemos que traer las cosas a consideración, ponerlas en la mesa y que se hable de esto. O sea, que intervenga gente y que llegue a los lugares nuestra voz y nuestra sugerencia para que se plantee un precedente. O sea, hay presupuestos que ya son obsoletos para tenerlos en consideración en nuestro país. Como hemos dicho, hoy las Fuerzas Armadas son un gasto inútil al erario nacional. O sea, no tienen razón de existir. Entonces, hay países inteligentes que la están reconvirtiendo y que le están dando una función de preponderancia de primer nivel, como es el caso México. Se lo sugiero que se enteren cuál es la función de las Fuerzas Armadas en México. Se han convertido en corporaciones del Estado que están haciendo maravillas. Entonces, frente a toda esa visión de la capacidad de transformación que puede un país tener, sería bueno llamar la atención a nuestros políticos, a nuestros hombres de Estado, para que, yo no diría eliminar las Fuerzas Armadas, pero sí darle un otro sentido, porque son grandes presupuestos y son gente preparada y ordenada. Dentro de las Fuerzas Armadas hay verdaderos personajes, verdaderos individuos, personas, hombres y mujeres, tal vez, que tienen capacidades extraordinarias para beneficio del país y que el costo de mantener esa institución le produzca beneficio al país. Hasta ahora las Fuerzas Armadas han sido utilizadas por el poder corporativo internacional, por los países penetrantes colonialistas, para dar golpes de Estado. En los últimos 100 años, por no decirte, 70, 100 años, las Fuerzas Armadas han sido el verdugo de los pueblos en Latinoamérica. O sea, han sido las propiciadoras de los golpes de Estado y de descomunales corrupciones de toda índole, donde se han enriquecido un ínfimo sector de la población y han empobrecido a los pueblos, a las grandes mayorías. Entonces, esa hipótesis de conflicto que los mercaderes de la muerte, los mercaderes de la guerra y los políticos interesados y las corporaciones del mundo hoy ya no tienen necesidad de tener ese instrumento disponible a sus manos todavía la han usado, todavía la están usando en Latinoamérica. O sea, están usando las Fuerzas Armadas para dar golpes de Estado contra la democracia. Nadie dice nada. O sea, nadie dice nada, ni las Naciones Unidas, ni las organizaciones de toda índole, de derechos humanos, nadie se planta y dice eso es un absurdo, es una cosa. No, todo eso está consensuado, está negociado, está aceptado, porque son ellos los que disponen. Entonces, históricamente ya ocurrió eso, nosotros lo sabemos, porque ya te lo he dicho, el almirante Brown era un inglés y muchos que planificaron la guerra contra el Imperio Español
eran ingleses. La flota que transportó a San Martín con su ejército de los Andes desde Chile al Perú era una flota inglesa al mando de un almirante inglés, Cochrane. O sea, nosotros sabemos, y si no había otro que era Bouchard, que era un francés. O sea, que nosotros sabemos que nuestra independencia fue un negocio de las potencias de entonces, de los imperialismos de entonces, de los imperialismos provenientes posteriores a la Revolución Francesa y a la Revolución Industrial. Pero ahora no tienen función, ahora son obsoletos en todo orden, incluso en un concepto de decir, bueno, vamos, las Fuerzas Armadas es ni para desfiles sirven porque ya ni desfilan. Y tienen un presupuesto de armamentos increíble porque cada avión que compra, por ejemplo, la Fuerza Aérea, o cada tanque de guerra, o cada fusiles, ametralladoras, cañones, todo, son millones de dólares para que se pudran y se tengan que fundir después como hierro viejo, y que abarrotan los cuarteles, y es increíble que eso todavía en el siglo XXI existan esas cosas tan elementalmente ya obsoletas. Por lo tanto, reconvertir las Fuerzas Armadas sería una prioridad política de primer nivel y de primera línea y de primer interés. Sin embargo, no se habla en absoluto de nada y sigue costando enormes fortunas el mantenimiento. Entonces nosotros hemos pensado, porque el pueblo piensa, porque siente, porque el pueblo es el que paga en última instancia las consecuencias, que nosotros tenemos grandes desafíos para el futuro, ese futuro del continentalismo que está ahí en la esquina nomás. Entonces nuestro país, por ejemplo, Argentina, está preparado para enfrentar una posible oportunidad de decir, bueno, muy bien, ustedes van a integrarse a un proyecto continental y van a cumplir tal o cual función. Para nada, nosotros no tenemos nada. Por ejemplo, una de las grandes carencias que tiene Argentina es la comunicación terrestre. Nosotros tenemos grandes deficiencias en carreteras, puentes, trazados, penetración en la patria profunda. En el país profundo no hay comunicación. Hay caminos que se hicieron hace 100 años. Entonces, todo eso, ¿qué pudiera hacer la Marina, por ejemplo, en eso? Y la Marina pudiera dragar ríos. Nosotros tenemos 4 o 5 ríos de una importancia tan trascendental que pudiéramos comunicar todo el interior, todo el país profundo, con ríos dragados y puertos, para desarrollar esas regiones que son ubérrimas, riquísimas, en todos, con climas increíbles, microclimas. O sea, se pudieran hacer desarrollos extraordinarios si hubiera manera de comunicar rápidamente y eficientemente. Por ejemplo, sacar carga de Salta, de Tucumán, del norte argentino, por carretera o por tren. El tren ha sido desplazado. En la Argentina fue para 35.000 kilómetros de vías férreas, quedaron ni el 10% en la actividad. Entonces, todo eso sería una cuestión de visualizar un país de futuro. Y la Marina pudiera cumplir un método que sería infalible y sería extraordinario. Por ejemplo, dragar ríos para convertirlos en medios de comunicación, transporte, y esa penetración intensa, crear puertos. Y, o sea, en vez de hacer una carretera de 5.000 kilómetros, una carretera de 200, 300 kilómetros para llegar a los puertos. Tenemos un río en el norte argentino que se llama Río Bermejo, que dragado desembocaría en el Paraná. Hay que desolvar esos ríos porque nunca se han desolvado, hay que sacarle las arenas por los arrastres. Y lo mismo el Paraná, que es un río, la hidrovía, que es una fortuna que nosotros andamos buscando quién la quiere explotar. O sea, todos esos recaudos tan importantes, debiera hacerse cargo a la Marina eso. Entonces el gobierno debiera reconvertir a la Marina en una institución que realmente genere riquezas al país y que posibilite el desarrollo. Porque si dragaran, por ejemplo, 5 o 6 ríos que penetran hacia el centro del país, o muchos ríos atraviesan el país, Río Negro, por ejemplo, el río Bermejo, como digo, el río Paraná, el río Uruguay, en fin, hay una cantidad de ríos, incluso en la provincia de Buenos Aires, que pudiera dragarse ríos
para poner un transporte fluvial eficiente y reemplazar al camión o al tren, que no existe hoy. Entonces, todas esas cosas sería extraordinario la presencia de la Marina. Adquiriría una renovación y un vigor esa institución obsoleta que hoy lo único que hace es mantener a una manga de personas sin que produzcan ningún beneficio al Estado y que no hay ninguna posibilidad de que cambie nada. O sea, ¿con qué guerra marina va? Cuando quisieron hacer una guerra hace 10 años atrás, o 20 años atrás, o 30 años, en el 82, contra los ingleses, ¿qué puede hacer esa gente con material obsoleto de guerra? Y además nosotros no podemos estar preparando un país para la guerra. Nosotros no tenemos condiciones ni estratégicas, ni políticas, ni geopolíticas para una guerra con el Uruguay. Vamos a hacer una guerra con Chile, vamos a hacer una guerra con Bolivia, con Paraguay, con Brasil. O sea, son cosas que ya eran hipótesis de conflicto hace 100 años atrás. Traemos esta idea porque esta idea ahora no va a tener, como todas las ideas que parten de nuestros espacios, son, como decía Martín Fierro, campanas de palo, pero queremos instalar la idea, porque indiscutiblemente que va a producir un resquemor y que va a haber una reacción de la clase que representa a la Marina. La Marina es una clase de privilegio intocable. O sea, ellos se creen seres de otro planeta, no ha podido ingresar el pueblo a la Marina. La gente de pueblo no ha podido ingresar a la Marina, son todos de la élite social de la aristocracia argentina, llegan a la Marina y salen en viajes en fragatas y se pasean por todo el mundo, pero no son útiles al país. ¿Cuál es Entonces, la Marina pudiera hacerse cargo incluso de los astilleros del país. Porque ¿quién mejor que ellos? ¿Y quién mejor que ellos para diseñar un proyecto? O sea, si haríamos, por ejemplo, si canalizáramos los ríos y desorbáramos los ríos, o sea, si se dragaran los ríos, habría una necesidad de una fruta fluvial. Entonces, nosotros tenemos astilleros que están paralizados prácticamente. Esa sería función de la Marina. O sea, yo quería conversarte hoy, traerte estas cosas, porque ayer descansé, me sentí muy agotado, estaba muy cansado y quise descansar. Pero ya he recuperado la fuerza, el vigor y esto tiene que ser útil, este encuentro entre nosotros tiene que ser útil, tiene que significar, nuestra presencia no es para que esparcir o fomentar nuestra vanidad, es para dejar ahí elementos o instancias que venga alguien distinto y que las corporice, que les dé el vigor, que motorice las ideas. Y esta idea sobre la Marina es ilimitada lo que puede ser. Y si no, si necesitaría alguna explicación o un concepto, digamos, actualizado, vean lo que está haciendo la Marina en México. La Marina en México está haciendo un trabajo extraordinario y es digno de tener en cuenta porque es un ejemplo. O sea, México ha transformado las Fuerzas Armadas en una corporación nacional que está transformando el país. Están haciendo aeropuertos, están haciendo destilerías, están haciendo vías ferroviarias, están haciendo puertos, están haciendo una obra extraordinaria, la Marina y el Ejército en México. Y entonces, si bien es envidiable, habría que copiar lo que nosotros vemos como, ¿por qué tenemos que copiar lo que nos imponen los europeos, por ejemplo, y no copiar lo que vemos que está teniendo realmente relevancia en nuestro vecindario? En fin, espero que te guste la idea. En fin, uno sabe que no es fácil atreverse a proponer ideas revolucionarias, sobre todo cuando mueven el amperímetro y provocan a los intocables, pero el pueblo, que es en última instancia el que toma las grandes decisiones, tiene que también pensar y sugerir ideas. Y ese es nuestro trabajo, nuestra tarea. A lo mejor que esto pasa sin pena ni gloria, pero queda prendido como opción de posibilidades futuras. Y a eso tenemos que entenderlo nosotros, porque
Cuando se presente la gran oportunidad que se va a presentar en cualquier momento, dado las circunstancias que está atravesando el mundo y que se marcha al continentalismo, tendríamos que pensar nosotros, todos, qué le podemos ofrecer nosotros a ese conglomerado de naciones que vamos a ser 20 y tantas naciones en Latinoamérica, y en qué lugar nosotros nos estaríamos colocando, acorde con las infraestructuras que tengamos y la movilidad para generar y producir bienes de consumo en el mundo que van a ser nuestros mercados. O sea, esto vale la pena echarle una pensada, vale la pena que si podés tratar de difundirlo y mejorarlo, porque la idea, esta es una idea primaria, pero tu capacidad y tu inteligencia y la inteligencia de la gente que conoces harían posible este milagro, y nosotros estamos necesitando milagros, y los milagros se producen a partir de las ideas. Por lo tanto, te dejo la inquietud, te dejo el deseo y te dejo las posibilidades. Tenemos todos nosotros en nuestras manos. Los marinos están rascándose, no están haciendo nada útil. Lo que pudieran hacer es que no hay conducción del Estado para que no le asigne alguna función específica, porque problemas del país hay, y la Marina debiera tener presencia por lo menos en el patrullaje de nuestro mar austral, que se están llevando toda la riqueza hitícola que tiene la Patagonia, o sea, que tiene el océano Atlántico con 200 millas marinas nuestras. La idea es ponerla en práctica. Es una decisión política, es un planeamiento estratégico, y que se dejen de joder de hipótesis de conflicto. La única hipótesis de conflicto que existe en nuestros países, y sobre todo en la Argentina, es el hambre, la desocupación, la falta de trabajo, el problema de la educación, el problema de la delincuencia y el problema de la salud. Más hipótesis de conflicto que eso para enfrentar y resolverlo. ¿Vamos a ir a buscar una hipótesis de conflicto de una guerra? ¿Estamos todos locos o somos todos idiotas? Por eso creo que esto puede prender, y vos sos uno de los que te tenés que ocupar de esto, porque es el destino tuyo y de todos nosotros. Mañana te mando un abrazo ahora, y mañana nos volvemos a ver, por supuesto. Por mucho tiempo quise fotografiar estos pájaros, pero son muy ariscos. Y ahora los tengo como a 200 metros, pero los estoy filmando. Son hermosísimos, de color azul. Quería mostrártelos. Hermosos son, mira. Hermosos son. Nunca los podía encontrar, nunca los podía lograr filmarlos.